En este lunes de la segunda semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 3, 1 al 8, que dice así. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Mientras que en la primera semana de Pascua los evangelios diarios fueron textos en torno a las apariciones de Jesús, a partir de esta segunda semana de Pascua, las lecturas diarias se concentran en la Iglesia que recién aparece a la vida. Se puede decir que la Iglesia fue concebida en la resurrección de Jesús. Cuando los discípulos, que se fueron dispersando a causa de la muerte de Jesús, se volvieron a reunir a causa del extraordinario acontecimiento de la resurrección. Y se puede decir también que vio la luz, es decir, nació la Iglesia, en el día de Pentecostés, cuando luego de permanecer encerrada por miedo a los judíos, abrió sus puertas e impulsada por la fuerza del Espíritu Santo, salió al mundo para anunciar a todos la buena noticia de Jesús. ¿Y por qué las lecturas que se nos proponen a partir de hoy se concentran en la Iglesia? ¿Por qué la gente, al escuchar el testimonio de los discípulos que anuncian que Jesús vive, se entusiasman y quiere participar en la Iglesia? Se entusiasma por caminar ese camino de vida y también con la posibilidad de resucitar. Pero como participar en la Iglesia hay que ser iniciados en ella, los evangelios de los próximos días se van a organizar en torno a la iniciación cristiana. Y 3 son los sacramentos de iniciación que tiene la Iglesia: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y recién cuando recibimos esos 3 sacramentos de iniciación, podemos decir que somos miembros plenos de la Iglesia. Entonces, a partir de hoy, y a través de las lecturas de los textos evangélicos diarios, la Iglesia nos enseñará primero acerca del bautismo y la confirmación, al invitarnos a meditar en el capítulo 3 de Juan, y en los días que siguen nos enseñará acerca de la Eucaristía, al invitarnos a meditar en la multiplicación de los panes, en el capítulo 6 de Juan. Veamos pues el texto de hoy en donde se inician las enseñanzas acerca del bautismo. Lo primero que hace el evangelista es presentarnos a Nicodemo. Nos dice que era un fariseo, un hombre recto, interesado por las cosas de Dios y, como los demás fariseos, observante y cumplidor literal de la ley de Moisés. Además, nos dice que era un magistrado judío, es decir, un importante miembro del Sanedrín o Consejo Judío, Legislativo y Judicial. Y por su posición, seguramente debió ser un hombre adinerado. Después el texto nos dice lo que hace Nicodemo. Nos dice que fue a ver a Jesús de noche. Nicodemo está muy interesado en Jesús y en sus enseñanzas, pero en su calidad de maestro de Israel, parece que siente cierta vergüenza de visitar a Jesús de día. Da la impresión que Nicodemo se cuida del qué dirán. Parece que no quiere que sus compañeros del Sanedrín lo descubran, pues Jesús era muy mal visto por ellos, porque era un sencillo campesino de Galilea, de provincias, que no tenía ni la educación ni las relaciones que ellos tenían. Es decir, Nicodemo era un hombre bueno, pero que vivía atado a los criterios del mundo.
pero estaba lleno de preguntas. Dios le había movido el corazón y seguramente había quedado impresionado al escuchar a Jesús. Y sus preguntas son las que se hace uno que se interesa por su camino. Nicodemo representa a aquellos que quieren saber más y conocer más de lo que la Iglesia enseña acerca del Señor y su camino, a fin de poder decidir si pide bautizarse en la Iglesia o no. Quiere saber cómo ser feliz en esta vida y después cómo ser feliz para siempre. Y entonces le dice: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, reconoce que viene de Dios y reconoce que él da testimonio con su manera de vivir y con sus signos que es de Dios. Está pues entusiasmado con Jesús y su camino y quiere saber más. Y entonces Jesús le habla del bautismo y le dice: te aseguro, el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es clara. Si quieres participar del reinado de Dios, es decir, si quieres participar de un mundo renovado, transformado, nuevo, en donde no haya dolor, ni lágrimas, ni tristezas, es decir, un mundo en donde reine Dios, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo era la manera como la Iglesia, en sus inicios, llamó al bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento, pues quien se bautiza se convierte en nueva criatura y es como si se hubiese reformateado. ¿Y por qué? Porque quien decide bautizarse elige libremente pensar y vivir de otra manera. Vivir a la manera de Jesús. Y esto significa que ya no se guiará por los valores del mundo, que son el acumular a como dé lugar, bienes, fama y poder, y que en adelante esto no le deberá interesar. En adelante se guiará por los valores del reino, que son servir, ayudar, perdonar, y preferir perder que ir en contra de la verdad, de lo que es justo y de la vida. Entonces Nicodemo, que no entiende, le pregunta: ¿y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo piensa que Jesús habla de un nacimiento material, físico, biológico, y esto obviamente es imposible. Entonces Jesús lo aclara y le dice que el nuevo nacimiento al que él se refiere es del orden del corazón, de lo que mueve tu vida, de lo que te lleva a tomar decisiones. Nacer de nuevo significa pensar de otra manera, con otros criterios, con otros valores. Si naces de nuevo, ya no te interesará lo que le interesa al mundo. Y el mundo te encontrará extraño, pues ya no deseas ni eliges lo que él elige. Si naces de nuevo, solo querrás vivir a la luz de la verdad, y vas a querer decir siempre la verdad, aunque pierdas. Si naces de nuevo, actuarás siempre con justicia, y no tomarás decisiones para beneficiarte ni para beneficiar a tu familia, sino para alcanzar el bien mayor. Si naces de nuevo, estarás en favor de la vida y de la vida de todos, pero de una vida digna. Bueno, pues este nuevo nacimiento sucede al iniciarte en la iglesia, pero después, evidentemente, hay que cultivar esa nueva vida, viviendo siempre a la luz de la verdad, en lo correcto y en lo justo. Pero si no la cultivamos y nos dejamos envolver de nuevo por los valores del mundo, es como si el nuevo nacimiento, producido en el bautismo, se pasmase. Jesús reafirma esto diciendo: te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nacer del agua indica el bautismo, y nacer del Espíritu indica la confirmación. Si bien en el bautismo uno recibe el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo se recibe en la confirmación. Es de notar que al inicio en la iglesia bautismo y confirmación estaban unidos y formaban un único sacramento de iniciación junto con la Eucaristía. Pero con el tiempo y por razones históricas y prácticas,
se separaron convirtiéndose cada uno en un sacramento independiente. Lo que Jesús enseña a Nicodemo es que si no vive según los valores del reinado de Dios, no podrá entrar en él y no podrá disfrutar de la felicidad que el reinado de Dios trae. Y lo aclara aún más diciendo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Es decir, quien se mueve con los valores del mundo termina esclavizado al mundo, pero quien se mueve con los valores del reinado de Dios vivirá la libertad de los hijos de Dios. Por eso la explicación de Jesús concluye diciendo, no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo, porque tienes que pensar de otra manera, tienes que convertirte. El relato tiene una línea final que dice, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo el que ha nacido del Espíritu. Con esto Jesús quiere enseñarnos que quien nace del Espíritu y se mueve según los valores cristianos, va a estar movido por Dios, por el Espíritu de Dios, quien lo llevará a donde Dios quiere. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿entiendo qué significa ser bautizado? ¿Vivo yo mi bautismo como lo debería vivir? Y segundo, ¿me guío por los valores cristianos o me guío por los valores del mundo? Y cuando tomo una decisión, ¿en qué me fijo primero? ¿En mi conveniencia o en el bien mayor? Pidámosle a Dios su ayuda para salir de nuestra parálisis y vivir nuestro bautismo como espera Jesús que lo vivamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.